Desde la ciudad de Cartagena de Indias, República de Colombia, este es tu servidor y amigo Próspero Barros Rolón. Somos la Escuela de Teología Bíblica y Exegética Bet Shalom Internacional de Colombia. A distancia. Es así como quiero explicarte que manejamos un total de 48 módulos, de los cuales hemos hecho una síntesis de 6 módulos, los cuales los damos en un semestre. El técnico en teología bíblica en un semestre. Tenemos también 6 módulos para la licenciatura de teología bíblica en un semestre. Es decir, por lo pronto, a raíz de la situación que estamos viviendo, tenemos esos 2 niveles, el técnico en teología bíblica y la licenciatura. Todos los 20 de julio, los días 20 de julio, tenemos entonces la graduación del nivel técnico y 26 de diciembre, Dios mediante, la graduación de la licenciatura. Hoy quiero compartir con usted el módulo número 1. ¿Qué aprendemos en este módulo? Este módulo, que lleva por título ¿Por qué David conquistó el corazón de Dios siendo un criminal? Hacemos un resumen de ese libro y podemos concluir sobre los principios fundamentales. De los tantos que hay, solamente agarramos un grupito. Los principios fundamentales del reino de los cielos. Estudiamos el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 13, el cual dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, herencia entre los santificados. Pero dice, nos ha librado. Todo ser humano nace en el reino de las tinieblas, excepto Jesús de Nazaret, Emmanuel, Dios con nosotros. Aparte de él, toda persona, María, Pedro, Juan, todos los apóstoles, todos los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, todas las personas nacieron en el reino de las tinieblas. Allí en el reino de las tinieblas, dice Colosenses 1:13, aprendimos a pensar como hijos de tiniebla, hablar como hijos de tiniebla y actuar como hijos de tiniebla. Segunda de Corintios, segunda carta de Corintios a los Corintios, capítulo 4, versículo 4. Allí el apóstol nos explica que Satanás es el Dios de este siglo, el cual ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Primera epístola de Juan, capítulo 5, versículo 19. Recuerde que no es el evangelio, son las cartas de Juan, capítulo 5, versículo 19. Dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Aquí la palabra mundo no se está refiriendo a cosmos, Salmo 24, que enseña del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Allí la palabra mundo no es cosmos. Allí la palabra mundo es ocumene, que significa forma de vida,
cultura de la gente, forma de las personas creer en Dios, forma cómo Satanás viste a sus jóvenes, hombres y mujeres, a las mujeres adultas, cómo les pone cierto peinado, cómo les pone cualquier tipo de tatuaje, porque Satanás es el Dios de este siglo. Y el hombre se levanta dentro de esa corriente, como dice Efesios capítulo 2, versículo 2, donde la palabra de Dios dice que nosotros éramos hijos de ira, lo mismo que las demás. ¿Por qué? Porque nosotros venimos y nadábamos en la corriente de ese mundo. Pero como sabemos que toda corriente tiene un lugar de nacimiento y tiene un lugar de donde desemboca. Por ejemplo, el río Magdalena nace en el páramo de Las Papas, en el Huila, departamento del Huila, República de Colombia, pero desemboca en el mar Caribe, Bocas de Ceniza, departamento del Atlántico. Entonces, la corriente que viene arrastrando el mundo, donde las personas usted las ve tatuándose, donde las mujeres usted las ve semidesnudas, donde usted ve las jovencitas, cómo ellas festejan sus cumpleaños. Satanás es el que les establece a ellos esas modas, ese comportamiento, donde vemos al hombre, el joven, que presenta a su novia y está presentando a otro hombre, porque son dos homosexuales. Donde vemos a la mujer que presenta a su novio y está presentando a otro hombre. Toda esa corriente, el mundo está loco, cabeza para abajo, porque el hombre está muerto en delitos y pecados, sumergido en el reino de las tinieblas. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte. Espiritualmente hablando, el ser humano está desconectado de Dios. El hombre está muerto. Tiene ojos y no ve, oídos y no oye, boca y no habla, pies y no puede andar, es decir, no puede adorar a Dios. Y es por esto que el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 25. 5:25. Viene la hora y ahora es cuando los muertos, ¿a qué muertos se refiere? Muertos espirituales. Oirán la voz del Hijo de Dios y los que lo oyeren vivirán. Yo estaba muerto. Si usted no ha nacido de nuevo, usted está muerto, usted está muerta. Hay pastores evangélicos que están muertos. Ahorita nomás en Caso Cerrado acabo de ver un programa donde el pastor muere y un tipo sale diciendo a la esposa, si usted no me paga $40,000, yo denuncio este video. Ella dijo, bueno, vas a denunciarlo porque mi pastor era un hombre íntegro, era un santo de Dios, un hombre que predicaba la palabra de Dios. Y en el caso de la doctora Ana María Polo, sale que era aquel pastor muerto, era homosexual y que ese hombre que tenía el video era el marido de ese pastor. Había sido el marido de ese pastor. Entonces, hoy en día, no se trata de convertirnos en pastores y creer que por ser pastor la persona va a entrar al cielo o por ser apóstol. No, hay que nacer de nuevo. Cuando la persona entonces nace de nuevo, nace en el reino de los cielos, espiritualmente hablando. Yo quisiera que usted anotara el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 5. Jesús dice, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Una persona puede asistir a una iglesia durante muchos años y estar muerta espiritualmente, aun siendo pastor, como usted lo acabo de escuchar. Entre al programa Caso Cerrado y busque pastor prostituto y ahí le va a aparecer ese testimonio. Entonces, el hombre nace en el reino de las tinieblas. Cuando la persona recibe a Jesús bajo un acto genuino de arrepentimiento. No estoy hablando de recibir a Jesús haciendo una oración de fe, repitiendo porque otro se lo está diciendo, no. Sino cuando el hombre reconoce que es un hijo del infierno,
que va para el infierno, como todo ser humano. Toda persona va para el infierno, va camino al infierno. Lo dice la palabra de Dios en Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 18. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. No es que la persona va a ser condenada. Ya la persona está condenada. Yo estaba ya condenado. Hay una sentencia. Usted, si recibió a Jesús y nació de nuevo, tú estabas ya condenada. Es así entonces, cuando dice la palabra de Dios, el que en él cree, se está refiriendo no el creer del mundo, porque en el mundo todo el mundo cree en Dios, todo el mundo tiene fe en Dios, todo el mundo levanta las manos, todo el mundo lee la Biblia. Cuando la Biblia dice el que en él cree, se está refiriendo el creer de acuerdo a las Escrituras. ¿Y cuál es el creer de acuerdo a las Escrituras? Cuando la persona deja sus caminos, cuando la persona le entrega su carácter a Dios, cuando la persona le entrega su corazón a Dios, cuando la persona reconoce que es un hijo del diablo y aceptando a Jesucristo, Cristo cumple en la persona Efesios 1:13, en el cual también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amado, hay tres reinos. El reino de las tinieblas. Pero cuando Jesús entra a tu corazón, tú, dice la palabra, que fuiste librado de las tinieblas. El verbo librar es sacar de, quitar de un lugar y poner en otro. Porque dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Tú eras cautivo. Si es mujer, eras cautiva. Pero el Señor te libró, te sacó de las tinieblas en el mundo espiritual, y allí hay una letrica ahí, que es una conjunción, indicando el enlace del pensamiento dentro de la oración. Dice, y trasladado al reino de Cristo. Entonces tú fuiste sacado de las tinieblas y fuiste colocado en el reino de los cielos. Mateo capítulo 3, versículo 1 dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando el evangelio del reino en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Marcos capítulo 1, versículo 15 dice, en aquellos días vino Jesús predicando, diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hay una pregunta. ¿Por qué cree usted que primero no dijo, el reino de los cielos se ha acercado, así que arrepentíos? ¿Por qué primero el Señor dice arrepentíos y después dice el reino de los cielos? Porque nadie puede disfrutar del reino de los cielos en su vida, ni nadie va a entrar al reino de los cielos si no tiene un verdadero arrepentimiento. La palabra arrepentimiento viene del griego metaneo. Quiere decir cambiar de rumbo, cambiar de dirección. Si usted era un jugador de dama, si usted era un jugador de maquinitas, si usted era un comprador de chance, si usted era un jugador de dominó, usted amanecía hasta tarde en costumbres del diablo. En usted, igual que en mí, tiene que haber un cambio mediante un verdadero arrepentimiento. Si no hay un verdadero arrepentimiento, usted puede ser un gran predicador, un evangélico, un nacido de nuevo, pero usted el reino de los cielos no ha entrado a tu vida, tú ni vas a entrar allá al cielo tampoco. Arrepentirse quiere decir dejar nuestras costumbres que traemos del mundo. Por eso dice Hechos 3:19. Así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, de bendición, de alegría. Amado, el reino de los cielos está en la tierra, lo trajo Jesús, y si has recibido a Cristo, está en ti. Pero el reino de los cielos tiene dos posiciones. Una buena pregunta. ¿Cuántas posiciones tiene el reino de los cielos?
Te lo voy a explicar. Una presente que está siendo establecido en el corazón de los hombres y otro futuro. Apocalipsis 21:4, no habrá llanto, ni dolor, ni muerte, ni el mar será más. Allí se cumplirá el Salmo 16, último versículo, que es el 11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Nadie entrará al cielo si primero aquí en la tierra no entra por la puerta, el cual es Cristo. Jesús, Juan capítulo 10 dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare, saldrá y hallará pastos. Mi amigo, hay que nacer de nuevo. Hay 3 reinos: el reino de las tinieblas, el reino de los cielos y el reino de Cristo futuro. El reino de los cielos presente y el reino de los cielos futuro, el cual es el mismo reino de Cristo. Ahora, ese módulo que usted tiene en su mano, ¿por qué David conquistó el corazón de Dios? Nos damos cuenta que David conocía algunos principios del reino. Si usted está en el reino de los cielos, pero usted no los conoce, usted va a estar en el reino de los cielos, pero viviendo según las costumbres y según los principios del reino de las tinieblas. Por eso usted va a conseguir que hay cristianos prestando al interés, hay cristianos vendiendo cerveza, vendiendo cigarrillos. En ellos no hay diferencia de vida porque desconocen los principios del reino de los cielos. Son lo que llamamos evangélicos, pero no en sí son verdaderos redimidos por la sangre del Cordero, porque no se le ha enseñado los principios del reino de los cielos. Uno de los principios del reino de los cielos, quiero comentarte que está el principio. Hay varios principios. Está el principio que es necesario nosotros conocerlo y saberlo, que es el principio de la inmunidad espiritual. Esta inmunidad espiritual, David conocía este principio, y por eso cuando tuvo a tiro para matar a su enemigo, Saúl, que lo andaba persiguiendo y que un día agarró una lanza y la clavó en un madero porque quería traspasar a David, y David tuvo a Saúl allí en la mano y le cortó un pedazo del manto, y después gritándole le dijo, yo soy tu siervo. Y David, ¿sabe por qué no lo mató? Porque David conocía el principio que dice, no tocarás al ungido del Señor. Esto quiere decir que cuando un hombre es pastor, no porque él se hizo, sino porque tiene frutos de un pastorado, porque fue ungido, porque está bajo una autoridad, porque camina en la autoridad de la palabra, y una persona levanta su mano contra este hombre, directamente quien le va a salir a replicar es el Señor, como sucedió con Saulo de Tarso cuando andaba persiguiendo a los discípulos. El Señor se le presentó y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En otras palabras, no eran los discípulos que Saulo estaba persiguiendo, era directamente al Señor. Entonces, este principio lo vemos en Números capítulo 12. El principio de la inmunidad espiritual. Resulta que Moisés había cometido un pecado. Había buscado una mujer cusita. Y Aarón era un ministro, tenía una unción sacerdotal sobre él. Pero tenía a su hermana que era una sacerdotisa, era una mujer de altar, María. Y empezaron a murmurar contra Moisés. Y resulta que María, la carne se le pudrió. ¿Y por qué se le pudrió? Porque ella estaba violando los principios del reino de los cielos al juzgar directamente ella a un ministro, a alguien que tenía una unción, no porque él lo decía, sino porque en verdad él había sido escogido por Dios para desarrollar esa función.
¿Por qué Aarón no se le pudrió la carne? Si él fue el primer inductor, él fue el que llamó a María para hablar de Moisés. Porque Aarón tenía una investidura sacerdotal. Por eso en Hechos capítulo 23 hay un título que dice Pablo y el sacerdote Ananías. Este tipo, Ananías, mandó a golpear a Pablo y lo golpeó durísimo. Y Pablo se queda mirándolo con un discernimiento maravilloso del Espíritu de Dios y se da cuenta que este sacerdote era una verdadera basura. Era una edentina. Era un perro muerto. Y Pablo le dice, estando tú para hacer cumplir la ley del Señor, la viola, mandándome a golpear, Dios te va a golpear a ti, pared blanqueada. Y de pronto le dicen a Pablo, oye, le estás hablando así al ministro, ese tipo es... Y él dice, perdonen hermano, yo no sabía que él era el ministro del Señor, porque está escrito, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Búsquelo en el libro de Deuteronomio, le pongo eso como tarea, donde está escrito, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. En otras palabras, así como en las Fuerzas Armadas, un cabo no puede juzgar a un sargento mayor por cuestión de autoridad, de igual manera Dios no le permite a ningún creyente juzgar, condenar y dictar sentencia contra un ministro que realmente tenga un llamado de Dios. Inmunidad. Y esta inmunidad también la vemos en el mundo secular. Para que un embajador, un senador, alguien que tenga una investidura parlamentaria pueda ser agarrado preso, primero tienen que levantarle el fuero parlamentario. Porque esta persona goza de una inmunidad parlamentaria. Tiene un fuero, tiene una investidura, lo que quiero decir. Entonces, nosotros como hijos de Dios, cuando Satanás quiere destruir a una persona, no más la pone a hablar y la pone en contra de alguien que realmente tiene una unción del Señor. Al cabo de unos días usted ve a esta persona con la cabeza torcida, usted ve a esta persona. ¿Por qué? Porque hay un principio, hay una ley que sea que el hombre la crea, o sea que el hombre no la crea, o sea que el hombre la conozca o no la conozca, esa ley se cumple. Porque son principios establecidos por Dios. No maldecirás a un príncipe de mi pueblo. Eso está escrito. Es así entonces como nosotros encontramos allí otros principios. Otros principios. Y entre los otros principios, que hay varios, vamos a continuar y vamos a grabar en el video número 2 de este módulo número 1 del nivel técnico en teología bíblica. Ya estamos sobre el tiempo. Le invito a anotar en una libreta todos los versículos bíblicos que este servidor he dicho, explicado, he compartido con usted. Anótelo, le tomo una fotografía y nos los envía, por favor, se lo agradecemos, como ejercicio de estudio a nuestro WhatsApp 310-512-2996. Recuerden que estamos siendo capacitados para capacitar. Envíe este video a un amigo, a una amiga, a alguien que esté interesado en conocer más del Señor. Te habló tu hermano y amigo Próspero Barros Rolón. Te invito a entrar a nuestro canal YouTube, suscribirte y formar parte de este equipo de estudio. Somos la Escuela de Teología Bíblica Ben Salón Internacional de Colombia.